Rápidamente llegó nuestra panelista, nuestra amiga invitada, que es abogada, Scarlett Valdés, profesora de Derecho Constitucional. Bienvenida, Scarlett, ¿cómo estáis? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias nuevamente por la invitación. Costó llegar, ¿eh? Costó, sí, pero llegamos. ¿No? Demoramos solo unos minutos, pero logramos llegar aquí para informar a la gente, ¿no? Con peras y manzanas sobre algunas temáticas que han estado en el debate público a propósito de el 17 de diciembre, que nos va a tocar nuevamente votar, si es que queremos o no, una nueva constitución. Oye, recordemos que es voto obligatorio. Así fundamental. El voto obligatorio te obliga a votar. Entonces, hay quienes asumen una postura de desencanto por el tema político en términos generales y amplios. Entonces, como que no tienen claridad de qué es lo que van a discernir, digamos, o tomar como decisión para el momento de la votación. Entonces, todas estas conversaciones generan un rebote, ¿no es cierto?, y un estímulo para una u otra posición. Entonces, ¿hoy día quieres dedicarte a algo en Sí, particular? mira, quería hablar, si es que alcanzamos, de dos temas importantes. Uno que ha estado muy en boga actualmente en política, que tiene que ver con los posibles riesgos que trae aparejado esta nueva constitución para la ley Papito Corazones. Ya. Y lo segundo, sobre algo que atañe a los trabajadores y trabajadoras de Chile, que tiene que ver con este intento único en el mundo de querer limitar el derecho a huelga a solamente el momento y el proceso de la negociación colectiva. Esos serían los dos temas que espero alcancemos a conversar. Démosle entonces nomás. Adentrémonos. Bueno, mira, la verdad es que quienes hemos estado estudiando este nuevo texto hemos advertido algunos riesgos, ¿no? Y uno de esos riesgos, de los cuales también yo escribí, ¿no? Publiqué en el diario acá en el Mercurio el viernes 10 de noviembre y hablé sobre la ley Papito Corazón como uno de los riesgos para esta nueva constitución. ¿Y por qué? Porque esta ley lo que hace es crear, primero que todo, lo que hace es crear el Registro Nacional de Deudores, ¿ya? Que a la fecha de septiembre de este año va en 147.439 deudores, de los cuales 8.798 cuentan con más de una causa y 3.533 son reincidentes, es decir, vuelven a incumplir con su obligación de pagar alimentos para la subsistencia de su hijo o hija. Entonces, ¿qué pasa? Esta ley permite distintas medidas, ¿no?, de sanción ante el incumplimiento, en el fondo para propender a que el deudor cumpla. Se retienen documentos, no se puede sacar licencias, se pueden retener fondos de las cuentas bancarias en el caso de encontrarse. Pero si ninguna de esas medidas es suficiente y el niño o niña sigue esperando por ese pago que le corresponde para su subsistencia, se puede llegar a la última instancia, que significa que el tribunal, gracias a esta ley que se logró y se implementó desde el año pasado, tiene la facultad, como poder del Estado, decirle a la AFP: ¿sabe qué? Infórmeme sobre los fondos de pensiones, porque esta persona es un deudor, y retenga y tráigase acá, digamos, mándeme los fondos hasta este monto, porque este es el monto de las deudas de este señor. Así que vamos a pagar, ya que no encontramos más mecanismos y la deuda sigue vigente, vamos a pagar esta pensión de alimentos a través de los fondos de capitalización individual del deudor, ¿ya? En eso consiste la ley Papito Corazón, Sí. ¿ya? Que es para que los niños y niñas al fin vean satisfecho su derecho fundamental a la Eso ya lo tiene subsistencia. asumido la población. Exacto, eso ya está súper incorporado, y por algo impactan, ¿no?, las cifras. ¿Ya? Siempre hemos sabido, que hay una realidad, pero han impactado las cifras, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que esta nueva constitución, como hablé la semana pasada, por una parte profundiza el modelo, ¿no?, y constitucionaliza, sin decirlo, la AFP, al limitarnos solo a elegir entre un sistema u otro, entre el público y el privado. Y esto también, esta norma y este riesgo va en esa línea también desde la implementación del modelo, ¿no? ¿Y por qué? Porque el artículo 16, número 28, letra B, señala que tenemos propiedad, vamos a tener propiedad sobre nuestros fondos de pensiones. Ok, perfecto, estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Pero punto seguido dice que en ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Entonces, ese es el riesgo, primero que todo. Es decir, ningún órgano del Estado va a poder apropiarse o va a poder
expropiar estos fondos, en el fondo por motivo alguno, ¿ya? Eso significa que el tribunal, que es el Poder Judicial, que es también el Estado, no va a poder entonces cumplir con este objetivo, ¿no? De pedir que se retengan los fondos y se deriven para el pago. ¿Por qué? Porque son inexpropiables. Ahora, ¿cuál es la polémica que se generó? Porque hasta ahí se entiende el riesgo, ¿cierto? El riesgo se entienden las dos posturas. Claro, se entiende que hay una ley que tiene por objeto el pago efectivo de alimentos. Y la efectividad la hace la posibilidad de llegar hasta los fondos de pensiones para hacer efectivo el pago. ¿Ya? Eso está vigente, está actual y se está en curso. El riesgo es que si se aprueba esta Constitución y que trae esta norma y que dice, no, ¿sabe qué? El Estado no puede hacer esto, po. No puede expropiar, ¿ya? En los fondos de pensiones, ni por nada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Dice, chuta, esto se podría declarar inconstitucional. Lo hemos dicho, sí, perfectamente. Esto genera una disputa. Hay un riesgo. Y aquí, en relación a la polémica, aquí, como bien dijo el diputado Mirosevich, el riesgo existe. El riesgo existe, ¿por qué? Por la redacción de la norma. Y más allá que se genere y que es plausible la discusión ante el Tribunal Constitucional, porque eso es una facultad que tienen en fondo las autoridades para acudir al Tribunal Constitucional, van a poder. El hecho de la ley transitoria, que tanto en el fondo utilizan para en el fondo contrarrestar este riesgo, es que hay una ley transitoria que señala que en este caso específico de este inciso, de lo que se refiere la apropiación o no del Estado, señala que para el caso del artículo 28, artículo 16, inciso 28, dice que esta Constitución, las normas actualmente vigentes en materia previsional, se entenderán conformes a la Constitución y seguirán aplicándose mientras no se modifiquen o deroguen expresamente por ley. Entonces, al final, que han dicho, mire, sabe que es mentira que está en riesgo la ley Papito Corazón, porque hay una ley transitoria que la protege expresamente, pero si nos ponemos en el fondo a tratar de entender esa respuesta, primero, como la norma lo dice, es una ley transitoria, ¿ya? No es permanente, es transitoria. ¿Y qué es lo que dice? No dice que la norma no está en riesgo. Solo dice que basta que un piño de parlamentario pueda presentar un proyecto que modifique o derogue expresamente esta parte de la ley. Entonces, al final, el argumento de la ley transitoria es absolutamente improcedente. A ver, lo que estamos haciendo acá es explicar las dos posiciones. Yo vuelvo a insistir, tú estás asumiendo una postura, o estás interpretando, ¿no es cierto? Lo que yo quiero decir es que la gente que está en la casa, ¿no es cierto?, tiene todo el derecho, ¿no es cierto?, a la luz de esta conversación, de tomar, digamos, la postura que estime conveniente. Por supuesto. Tú estás dando las dos partes. Claramente, estoy digamos, estoy más bien explicando la configuración de la normativa, interpretando ¿no? También, claro. Sí, obviamente hay, digamos, una posición desde los conocimientos en el fondo, digamos, que uno tiene, sin perjuicio de que la idea, como tú bien dices, es plantear la información de las normas para que la gente, digamos, vea en qué lógica, digamos, lo interpreta, ¿no? Porque todo siempre es interpretable, pero aquí en el fondo insisto, siento que quienes han señalado, como el diputado Mirosevich y otros parlamentarios más, y otras autoridades más, que la ley Papito Corazón está en riesgo, es efectivo. Y quienes están realmente mintiendo aquí son quienes dicen que esto no está en riesgo, porque la misma ley dice que se puede modificar con ley expresa, ¿me entiende? Entonces, igual el riesgo está, me refiero a que la incertidumbre al menos queda, porque la plausibilidad de ser puesta a discusión por el Tribunal Constitucional o de que haya en el fondo un grupo de parlamentarios que efectivamente propenda a modificar esta parte, porque también hay que dejar claro que no sería la ley completa, la ley Papito Corazón, derogada o modificada, sino que lo que podría producirse es que en esta parte, que es la facultad del juez de retener y pagarle al menor a través de los fondos de pensiones, esa es la parte que podría ser, como dice la ley transitoria, podría ser derogada o modificada expresamente a través de una ley, y eso lleva obviamente a un debate democrático, y puede que ahí no sabemos lo que va a suceder, ¿no? Pero lo que me quiero referir a que es verdadero de que el riesgo de que esto se pueda modificar y que ha tenido una gran aprobación ciudadana es efectivo, ¿ya? Okay. Ese es el punto y el mensaje final. Entiendo el plano general. Te pediría, eso sí, que yo sé que tú eres profesora de Derecho, sí, ¿no es cierto? Y obviamente que asumes una postura, pero yo te pediría que explicáramos
Y estas consideraciones de una u otra parte las dejáramos un poquito de lado, te digo, porque lo que queremos es una asesoría y una pedagogía constitucional más que una posición que asuma, ¿no es cierto?, la persona. ¿Ah? Sí, claro. Vamos a otro punto, porque ese era uno de los que ese era uno de los puntos. Sí. El otro punto es la negociación colectiva y el derecho a huelga, más bien. A ver, el derecho a huelga es parte de como una trilogía de derechos que enmarcan lo que se denomina la libertad sindical, ¿no? Que es el aspecto colectivo de los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? En este sentido, a ver, ¿qué propone esta nueva Constitución? Esta nueva Constitución propone, mire, la huelga solo podrá ser realizada durante el proceso que sucede generalmente aquellas empresas en que hay, primero que todo, sindicatos y que tienen actividad sindical, lo que significa que cada 2 años están teniendo un convenio colectivo que propende a las mejoras, ¿no?, de las condiciones laborales. Estas empresas que tienen, dicen, mire, ¿sabe qué? Usted no va a poder, según la Constitución, ahora, si es que se llega a aprobar, dice, usted no se pueden, trabajadores, ir a huelga, salvo se encuentren en el proceso de negociación colectiva. Solo ahí, si ustedes no están de acuerdo con lo que les ofrece el empleador, entonces ustedes ahí pueden manifestar entonces este derecho fundamental. Y eso es algo que no existe en otro ordenamiento jurídico en el mundo. ¿Por qué? Porque la huelga es un derecho fundamental, que es parte de la libertad sindical. A ver, ¿cuál es la finalidad de la libertad sindical y qué son los sindicatos? Los sindicatos son un grupo intermedio de la sociedad, ¿ya? Y este grupo intermedio, en la cual la actual Constitución le garantiza su adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos, tiene la finalidad de contrarrestar los posibles abusos o desmedros que hayan en esta relación entre empleador y trabajador, que es asimétrica. Es una relación de poder, ¿cierto? Y en ese contexto, en el fondo, siempre sabemos que los derechos, además, establecidos en el Código del Trabajo son derechos mínimos irrenunciables. Entonces, ¿qué pretende la asociación sindical, la unión de los trabajadores y trabajadoras? Es tener la fuerza para poder, digamos, enfrentarse o pararse frente al empleador para poder conversar, digamos, y negociar mejores condiciones laborales, mayores a las mínimas que establece el contrato de trabajo. Entonces, ese proceso de, digamos, de conversación y negociación no solo se da en el proceso formal, digamos, de la negociación colectiva, sino que puede darse en cualquier momento, y esa es la herramienta. En el fondo es como terminar de matar a los sindicatos. Si tú pretendes limitarlo solo a un proceso, entonces al final lo dejas en nada, porque hay circunstancias que ocurren durante, digamos, la vida laboral que puede que no sean justamente coincidentes con el proceso de negociación colectiva y que amerite una sensación de vulnerabilidad o de daño a los trabajadores que amerite la paralización de servicios. Y esta Constitución lo que está diciendo es que ellos no podrían, en esos casos, hacerlo, porque solo podrían irse a huelga cuando estén en proceso de negociación colectiva. Y eso es bastante irracional, por decir lo menos, y único en el mundo jurídicamente hablando. Scarlett, te quiero llevar ahora al terreno de lo bueno que tiene esta Constitución a tu juicio. 2 elementos, sí, señalaste 2 cosas que te incomodan, sí, digamos, bajo tu punto de vista. 2 cosas buenas, beneficiosas. Mira, sigo analizando el texto, por supuesto, porque para hablar, como tú dices, hay que al venir con bien, leer bien, analizar la redacción y todo, para formarse una opinión. Porque manejáis el tema. Claro, y claro, yo me conozco la Constitución actual, digamos, en su integridad, porque la transmito a los alumnos. Entonces, eso me sirve para entender qué tantas diferencias pueden haber con este nuevo texto. Mira, cosas buenas, bueno, yo creo que mantiene algunos artículos, digamos, de manera idéntica, ¿no? Transcribe bastantes artículos de manera idéntica, fundamentalmente, por ejemplo, en lo que es el actual número 5, que es un límite al ejercicio de la soberanía, los derechos fundamentales. El ejercicio y la limitación, en el fondo, limita, el ejercicio de la soberanía está limitado por los derechos fundamentales. Eso es algo que es bueno. También he visto, bueno, el Estado unitario, ¿no? El Estado unitario es parte de nuestra República Democrática, de nuestra historia constitucional, y quizás no estamos preparados hacia claramente un Estado federal.
También transcribe el recurso de protección, mantiene algunas normas que no las he estudiado en específico en materia de corrupción. Yo creo que sí, que hay cosas destacables y buenas que podemos rescatar para, en el fondo, quizás en un futuro tenerla en consideración. Yo creo que de los dos procesos hay cosas malas y buenas. Y como todo en la vida. Como todo en la vida. Y de ambos procesos se podría quizá en el futuro hacer, y yo diría de los tres procesos, porque también no hay que olvidar quien tuvo la primera iniciativa fue la presidenta Michelle Bachelet. Ella fue la primera que impulsó un proceso ciudadano con, digamos, asamblea ciudadana, y que claro, en ese momento yo creo que la ciudadanía ni siquiera se informó la existencia de este proceso, o muy poca gente. Entonces no llevamos solo 2, tenemos 3 en el fondo intentos hasta ahora, no sabemos qué va a pasar con este último. Tendiente a modificar, ¿no?, algunos aspectos de esta nueva Constitución, pero también tenemos que querernos y validar lo que se ha avanzado también desde el retorno a la democracia hasta hoy. Y en ese sentido hay que cuidar nuestras instituciones, pero tenemos que dedicar a fortalecerlas. Scarlett, tú como profe, la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en la radio, que nos está siguiendo en las redes sociales, estamos en Pura Noticia, estamos para todo el país. ¿Cómo sugieres tú o cómo le indicarías, digamos, para acercarse a la lectura de esto? ¿Por algún artículo? ¿Cómo comenzar desde un principio? ¿Irse a dónde? No sé, algo que oriente la lectura, porque si tú te das cuenta es larga la cosa. Súper extensa, es más extensa que la actual. Y hay gente que lee Condorito y... y hasta ahí nomás llega, lee las primeras 3 líneas. Seamos honestos, sí, no, mira, siendo honesta y también teniendo noción de cómo está el mundo hoy actualmente. Quien va a leer, la va a leer porque le gusta leer, ¿ya? Esa es una base, y que bueno, mientras más personas la lean, ojalá la lean, digamos, en su integridad, que lean las bases de la institucionalidad, digamos, que lean los derechos fundamentales, que lean qué plantean en materia de seguridad, etcétera. Pero yo creo que para el resto de la población que no le gusta leer, yo creo que la invitación es a seguir escuchando programas de televisión, de radio, que tengan distintos invitados, distintos académicos, manifestándonos los distintos argumentos, o sea, que los hagan a través de la escucha, o aquellos que hoy estamos muy, digamos, dependientes de las redes sociales, bueno, ahí buscar bien, ¿no? Hay distintos Instagram también que se dedican a solo subir información con transcripción del artículo, porque también es importante como no quedarse como con las palabras nomás de eslogan o de frases armadas con las que en el fondo uno tiende a escuchar en este tipo de campañas, ¿no? Sino que, bueno, eso que dijo da la explicación y el fundamento detrás, menciona el artículo, hacen una analogía de la redacción, o sea, yo creo que la invitación es a ir un poquito más allá, no solo con quedarse con la opinión, sino que ver que si la opinión o la posición expresada tiene un fundamento y un argumento que lo sustente, porque eso es lo que yo he visto que se carece mucho en el debate público. ¿Tiene un epílogo, un resumen ejecutivo? ¿Tiene algo esta versión? Mire, todavía no la tenemos, digamos, yo la tengo en digital, desde ahí he estado haciéndolo, claro. Pero yo creo que pronto, como es deber del Estado informar, vamos a tener todos en nuestras manos, ¿no? Y van a estar entregando en los lugares públicos, así como lo hicieron en el proceso pasado, el nuevo texto, ¿no? Y ahí igual teniendo la mano hay que ojearlo. Ahora, está muy lleno de vocabulario, de manera de interpretar a través de lo legal, de lo jurídico, pero desde ese prisma o cualquier persona puede entenderlo, porque hay muchos conceptos que están súper acotados al nivel de la conversación de ustedes, porque como abogado constitucionalista o de derecho. Sí, claro, dependiendo de la norma y la materia que se esté hablando, más técnico puede ir siendo el lenguaje y inteligible o no, dependiendo de quién lo lea. Sin embargo, igual obviamente hay redacciones generales que son entendibles a la mera lectura, ¿no? Pero claro, hay un trasfondo detrás, ¿cierto? Es una constitución que tiene harta norma que es muy interpretable, por eso que al delegar en exceso, porque es normal y está bien que las constituciones deleguen a las leyes que bajen, digamos, estos principios, normas constitucionales. Mientras más
simple y más minimalista sea una constitución, más democrática se torna y más habilitante al debate democrático se torna. Y por eso que hasta ahora ninguno de los dos últimos procesos han logrado eso. Sí, el texto de los expertos era más minimalista y por lo tanto dejaba más hacia el debate, pero lamentablemente de ese texto, en esta nueva propuesta que se va a plebiscitar, solo queda un 20%. Entonces, ese es el problema. Y como hay tanta norma y en el fondo lo que hace es judicializar, o hay un riesgo de judicialización excesiva hacia las distintas materias y un trabajo legislativo también muy pesado que se vendría, sí, claro, y que no se sabría con qué parámetros, cómo vamos a priorizar. Entonces, digamos, ¿y cuánto se va a demorar? Entonces, al final yo me pregunto, y la gente se preguntará, ¿qué prefiere? Finalmente, ¿un parlamento dedicado a hacer la bajada institucional o a un parlamento en verdad que se dedique a sacar la reforma de pensiones y las reformas de salud, educación y seguridad? No sé, ahí el público tendrá que decidir, ¿no? Pero efectivamente este cambio traería como consecuencia ese nivel de trabajo, ¿no? Sí. Porque sería implementar un nuevo texto, el máximo texto, o sea, cambia todo el Estado, cambia, o sea, no todo, pero cambian muchas cosas, ¿no? Entonces, es un proceso que sería bastante complejo. Carles, para saltarme un poquito, se habla de que efectivamente va a ser rechazada esta segunda... ¿Eso dice la encuesta? Eso dice la encuesta, qué sé yo, eso está abierto, ¿no es cierto? Todo puede cambiar en la vida, ¿no es cierto? Sí, hasta el último minuto. Hasta el último minuto. Todo parece indicar eso. Vuelvo a insistir, es lo que revela la encuesta. Entonces hay políticos que están pensando, ya, la próxima instancia va a ser necesariamente llegar al Congreso, que el Parlamento verifique todos los cambios que haya que hacer, y ese va a ser el escenario. Entonces el mundo de la política ahora está pensando en buscar las figuras para las diputaciones, la senaduría, digamos, de la próxima vuelta. ¿Tú crees que se puede enfocar desde ya en ese o hay pasos anteriores a eso? Mire, la verdad es que ya esta constitución se hizo con la calculadora en mano también, si por algo le llaman la constitución de Cast, o sea, sabemos que hay una arremetida, ¿no? Y que aquí hay intereses electorales detrás, y si estamos hablando de política siempre van a haber intereses electorales detrás, y eso al final es inevitable, pero a la vez lamentable, y es parte de los problemas del modelo del sistema político que tiene nuestro país. ¿Puede ser el escenario eso? Sí, o sea, sí, es que también faltan 2 años más, y en 2 años más igual no se sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Pero de que es un elemento que se tiene a la vista y que es parte del juego, sí, lo es. Ahora, el cómo va a resultar, porque no sabemos, a lo mejor, quién sabe, ni Dios lo quiere, tenemos una tragedia, un terremoto y cambia el panorama y el escenario completo del país, imagínense. Entonces, yo creo que eso también es parte del problema que tiene la sociedad de hoy, ¿no? En este modelo, ¿no? En este modelo tan inmediato, tan excesivamente productivo, el 24/7, la inmediatez, que se nos olvida de vivir en el hoy, se nos olvida de vivir el presente y vivimos en demasía en el futuro, y eso trae ansiedad y distintas patologías, ¿no? Y que toda la vida misma es dinámica, cambia. Pero hoy más que nunca, sí, hoy más que nunca. Claro, y las reacciones dependen de lo que vaya sucediendo también, como tú dices, ¿no es cierto? Cualquier fenómeno, cualquier variable nos puede hacer cambiar cualquier cuña, cualquier pelea, cualquier cosita de repente cambia, ¿no? La percepción de los votos blandos, ¿no? Porque en términos electorales para este proceso hay un sector electoral que tiene claro, digamos, su posición y otro que tiene clara su otra posición. Entonces, pero hay una incógnita que todavía no hemos vislumbrado de este voto, digamos, que desde que tenemos ahora implementado el voto obligatorio, piensa, ¿no? Y eso puede ser movible, o sea, gente que es ajena a la política, que no tiene, por lo tanto, su postura definida y simplemente está dejándose convencer por los distintos argumentos, y si en un momento votó de una manera, nada dice que hoy podamos votar en el sentido totalmente contrario. Entonces esa incógnita es bastante interesante como fenómeno político que estamos y electoral que hemos estado viviendo desde que volvió el voto obligatorio, y que aún no podemos tener claro, porque también no nos podemos basar solo en elecciones de un hito específico
histórico que es el proceso constitucional, ¿no? Porque las otras votaciones son permanentes, ¿no? Y que tienen que ver con otros criterios, ¿no? Como la identidad y el arraigo de los distintos candidatos a sus territorios o la historia pública que han tenido, pero creo que hay una incógnita bien grande que tiene el sistema y el modelo electoral bastante expectante y sin saber tan bien realmente cómo se va a comportar electoralmente la sociedad chilena de aquí en los próximos años. Bueno, seremos testigos, ¿no es cierto?, de todo eso y lo estaremos comentando. Scarlett, yo te quiero agradecer, sé que vienes de lejos, que te costó llegar y todo. Sí, pero aquí estamos. Los tacos y todo lo demás, sí. Pero aquí estamos. Te agradezco muchas gracias a ti, estuvo bueno el programa y bueno, nos seguiremos viendo, pues informando ahí de lo que nos quede de tiempo. Eso sí. Sí, hay que aprovechar, ¿eh? Muchas gracias, abogada y profesora ahí de Derecho Constitucional. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Chao, gracias. Oye, me cambio y nos vamos a los comerciales. Estamos en la televisión, en la radio, en las redes sociales. Ponte Online.